Saludos a todos, amados, de parte del ministerio del Evangelio Eterno, principio y fin de los siglos. Este mensaje es para todos los santos, para todos los amados, para todos aquellos que han sido llamados a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Alabado sea el Rey. El tema que quiero tratar con ustedes es tesoros en vasos de barro. Porque la palabra dice que tenemos un tesoro en un vaso de barro. 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro. ¿Sabía usted que tenía un tesoro? Bueno, quizá no lo sabía, por eso es que he aquí el mensaje. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Sí, generalmente cuando se habla de un tesoro, pues usted tiene un tesoro, alguien tiene un tesoro en el banco, tiene el tesoro en una caja fuerte, pero resulta que el apóstol Pablo dice, aquí nos encontramos con un tesoro, y este tesoro está en un vaso de barro. O sea, en algo muy sencillo, en algo muy frágil, en algo que quizá podríamos decir que es hasta un poco pobre, ¿no? Una vasija de barro. Y ahí en esa vasija de barro, no en el banco, no en una caja fuerte, no en una mansión, no en un lugar especial, sino en algo tan frágil, ahí dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Bendiciones, alabado sea el Señor. ¿Para qué? Bueno, hay un motivo. ¿Cuál es el motivo? Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En otras palabras, para que la gloria, la magnificencia, para que el brillo, para que quien reciba el honor sea Dios y no nosotros. ¿Sí? Porque si el tesoro estuviera por fuera y el barro estuviera por dentro, entonces quizá todos nosotros anduviésemos muy orgullosos, muy altivos, queriendo hacernos pasar como los perfectos, ¿verdad? Y anduviéramos ahí juzgando y condenando a medio mundo porque nuestro tesoro brillaría y estaríamos llenos de vanagloria y de vanidad. Pero como Dios lo hizo al revés, que el barro esté por fuera y el tesoro sea interno, entonces de este modo la excelencia y el poder es de Dios y no de nosotros. Bendito sea el Señor. En Mateo capítulo 13, verso 45 se nos habla de dice que un mercader que buscaba perlas encontró una perla preciosa y fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esa es una parábola donde muestra, dice, porque es que así es el reino de los cielos. Y así es como sucedió, ¿verdad? Nuestro Señor se encontró una perla de gran precio o un tesoro en una vasija de barro y fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esa perla somos tú y yo. Ahora también en Mateo 13:44 dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Dice, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O sea, el valor aquí no estaba en el campo, sino que estaba en un tesoro, y ni siquiera es un tesoro que se lo encontró en el campo, sino que estaba escondido en el campo. Estaba bien escondido dentro del campo. Nosotros somos un tesoro en vasos de barro, que lo que se mira es el barro externo, pero el tesoro es interno. Ahora, ¿cómo te miras tú? ¿Cómo te juzgas tú? ¿Cómo vives tú? ¿Cómo te miras para el Señor? ¿Y cómo te miras a ti mismo como ser humano? ¿Te miras o te juzgas o vives conforme al barro, a la parte externa, a la parte frágil, a la parte débil? ¿O te juzgas en base al tesoro y la perla, aquello que el Señor ha puesto en ti? Porque esto es muy, muy importante que nosotros lo entendamos y lo separemos en el día de hoy. El reino de los cielos es semejante a esto. A que el Señor miró un tesoro en un campo, estaba ahí escondido y Él fue y vendió y dio todo lo que tenía para comprar ese campo, pero por causa del tesoro que había ahí. El Señor nos ha comprado todos, nos ha redimido todos, tanto el barro como el tesoro, todo el campo, incluido el tesoro. Él vendió todo, Él dio todo lo que tenía, hasta su última gota de sangre, para comprarlo, porque Él vio un valor ahí. Tú tienes valor, tú eres importante. Sí, tú eres muy, muy preciado y muy amado para el Señor. Alabado sea el Rey. Seguimos entonces. Filipenses 3:21 dice,
el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Cuál es el cuerpo de la humillación nuestra? Pues el barro, ¿verdad? Estamos hablando del barro. Ahorita no estamos hablando del tesoro, sino esta parte externa, a la cual el apóstol Pablo llama cuerpo de la humillación nuestra. Porque a veces no nos vemos como queremos. Porque a veces nos sale un lunar aquí, nos sale algo por allá, porque a veces queremos dar una idea y no la podemos presentar claramente porque no somos capaces de poder presentarla con claridad. Y a veces este cuerpo no nos hace ver tan bien como nosotros anhelaríamos. Pero así le llama el apóstol el cuerpo de la humillación nuestra. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Sí? Él va a transformar esta parte externa y lo hará semejante a la gloria suya. O sea, vamos a hacer como dice Romanos 8:29, que a los que él antes conoció, estos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿sí? Conforme a la gloria suya. Tú has sido llamado no a experimentar una gloria pequeña, sino a ser conforme a la imagen de su Hijo y a ser semejante al cuerpo de la gloria suya. Bendito sea el Señor. Ok, pero seguimos entonces con el tema. Romanos 7:24, el apóstol Pablo dice, miserable hombre de mí. Y pregunta, escuche, ¿quién me librará? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, ¿quién me librará de este barro? Verso 25 dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Sí, él se siente en una forma miserable, porque él dice, soy miserable, y soy miserable porque me encuentro aquí en un dilema, y ese dilema es que con la mente yo sirvo, yo amo, pero con la carne, escuche, con la carne sirvo a la ley del pecado. Bueno, más adelante Romanos dice que no somos deudores a la carne, no le debemos nada porque Cristo pagó. No le debemos nada a la carne, no le debemos nada al diablo, no le debemos nada a nadie porque Cristo nos redimió. Pero en ese momento, la forma en que el apóstol Pablo se refiere a los romanos en ese específico texto es, miserable hombre de mí. Estoy en medio de dos fuerzas que no puedo controlar. ¿Quién me va a librar de este barro o cuerpo de muerte? Bueno, él se explica más adelante y se explica más atrás y lo vamos a ver hoy. Bueno, decíamos entonces que hay un tesoro en una vasija de barro y que el Señor compró ese campo por causa de ese tesoro. En 2 Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior, esta parte externa se va desgastando porque es el barro, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Sí? El barro es barro. Y quizá ya no lucimos como lucíamos cuando estábamos más jóvenes. Quizá ya nuestro cuerpo ha cambiado. ¿Verdad? Pero lo importante es que internamente dice la palabra que nosotros nos vamos renovando. Ponga atención a la palabra renovar, porque usted renueva algo cuando eso se envejece o cuando algo se le pierde y usted va de nuevo y dice, es que necesito renovar porque se me perdió. Bueno, hay todo un misterio ahí, pero vamos a seguir. Filemón, versículo 6 dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Todo el bien de Dios habita en tu espíritu. Todo el bien de Dios habita en el tesoro que el Señor ha puesto en ti. Todo el bien de Dios puede ser sacado, puede brillar una vez que tú no te miras conforme al barro, una vez que tú no te miras conforme al hombre exterior, una vez que tú no te miras conforme a la imagen de Adán, sino conforme a la imagen divina que perdió Adán. Alabado sea el Rey. Bendito sea el Señor. 1 Corintios 15:45 dice, precisamente hablando de Adán, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, o sea, el segundo Adán, Cristo, espíritu vivificante. Y vamos a ver cómo es esto y qué relación tiene que ver esto con el barro y con el espíritu, con el hombre carnal, aquel que dijo el apóstol, miserable hombre de mí. ¿Quién me librará? ¿Cómo nos libramos de ese hombre de pecado?
¿Cómo nos libramos de servir a la ley de Dios con nuestra mente y servir a la ley del pecado con la carne? Bueno, seguimos entonces. 1 Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren. ¿Qué pasa en Adán? ¿Qué pasó con Adán? Porque así como en Adán todos mueren, todos morimos en Adán. Sí, ya lo sabemos, todos morimos en Adán. Todos caímos en una muerte espiritual, todos caímos en condenación eterna. Gracias a Dios que dice, porque está establecido que el hombre muera una vez y después de este juicio. Y entonces morimos y luego venía la condenación, pero entonces el juicio de Dios se dio y volvimos a caer en muerte en Cristo Jesús. Hemos sido muertos y resucitados y ya no hay juicio. Ok, pero seguimos, porque así como en Adán todos mueren, así dice también en Cristo todos serán vivificados. El primer Adán entregó a la raza humana y el segundo Adán viene a restaurar. 1 Corintios 15:46 dice, más, oiga, porque esto es importante, más lo espiritual no es primero, sino lo animal. ¿Sí? Más lo espiritual no es primero, sino lo animal. O sea, primero lo que miramos es el barro, es nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza adánica, donde todos morimos. Pero luego viene lo espiritual, porque primero es lo terrenal, lo que sucedió, y luego se manifiesta lo espiritual. Dice el verso 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal, es de barro, es de vasija de barro, una vasija de barro que no tiene valor. Pero el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El segundo hombre o el segundo Adán o el tesoro que Dios ha puesto, Cristo, en nuestras vidas. Entonces aquí estamos hablando de algo diferente. Hablamos de dos hombres, uno que entrega el pecado, uno que nos destruye, uno que nos encadenó, uno por el cual fuimos cautivos a una ley del pecado, y otro que dice que el primero es animal, pero el segundo es espiritual. El primero era de la tierra, del polvo, del barro, pero el segundo es diferente. El segundo es del cielo. Aquí está hablando de nuestras dos naturalezas también. Y vea como si está hablando de esto, porque está hablando de resucitar y todo esto, que sigue diciendo en 1 Corintios 15:36, dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. O sea, lo que tú siembras, tú no vas a sembrar, déjeme ver, para sembrar maíz. Bueno, los agricultores y todo esto, pues tiene que sembrar una semilla, y esa semilla debe de morir. Sí, debe de pasar por ese proceso de dar una nueva vida. Entonces dice que lo que nosotros sembramos no se va a vivificar si no muere antes. O sea, lo que está hablando es que primero hay que plantar, o necesitamos sepultar, o necesitamos sembrar, o necesitamos cortar, o necesitamos olvidarnos del hombre animal, porque el primer hombre era animal, era de la tierra, y el segundo hombre es espiritual. Ok, vamos a ver cómo podemos explicar todo esto. Lucas 9:24 dice, porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que quiera salvar su vida porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. ¿Sí? ¿Buscas tú salvar tu vida? ¿Qué dijo el Señor? La vas a perder. Y todo aquel que la pierda por causa de mí, la salvará. Señor, yo quiero salvarme. Señor, yo quiero la vida eterna. Señor, yo quiero luchar, yo quiero lograr, yo quiero conquistar, yo voy a vencer, yo voy a hacer y hacer y hacer cada día, porque yo estoy empeñado a ganar la vida. El que quiera salvar la vida, la perderá. Y todo aquel que la pierda, la ganará. ¿Sí? Señor, yo hoy siembro mi vida. Señor, yo hoy siembro el hombre animal. Señor, yo hoy planto la naturaleza adánica y me abrazo al nuevo hombre, al espíritu vivificante, a Cristo. Sepulto lo terrenal y lo animal, y comienzo a creer que hoy tú me miras y yo puedo mirarme de acuerdo al tesoro, porque es ahí en el espíritu. Tú me compraste porque viste un tesoro especial en mí. Hoy yo no camino por lo externo, hoy camino por lo interno. Hoy me miro o me veo como tú me ves. Entonces sí, dice 1 Corintios 15:44. Se siembra cuerpo animal, Adán, resucitará cuerpo espiritual. El cuerpo animal
Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Se siembra el animal, Adán, se cosecha el espiritual, que es Cristo. O sea, venimos a Cristo y somos uno con Cristo y morimos al yo, y Cristo vive en nuestras vidas, como dice Gálatas 2:20, cuando sembramos al hombre animal. Ahora, no estamos aquí inventando algo, no. Leamos, Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados, escuche, plantados, se siembra animal, se siembra al hombre animal, resucita al hombre espiritual. Si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza, en esa similitud, cuando Él fue, el Señor nos estaba viendo porque era un reflejo, una semejanza. Él nos vio en Él, porque si fuimos plantados con Él, cuando Él fue plantado, cuando Él fue sepultado, cuando Él fue crucificado, con Él, en la semejanza, en ese reflejo de su muerte, así también lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Cuando yo planto mi vida con Él, cuando yo voy en esta semejanza con Él, no solo hasta la cruz, tomando mi cruz y siguiéndole, sino hasta su sepultura y su resurrección, entonces esa semejanza de su resurrección viene a ser experimentada en mi vida. Porque yo la experimento hoy aquí. No puedo pensar que yo no experimento ni esa semejanza de ser plantado, ni esa semejanza de ser resucitado aquí y la voy a experimentar luego. No, hoy se vive acá. De hecho, la Biblia Plenitud, en la página 1393, dice, la profecía bíblica se ha cumplido y al mismo tiempo aún está por cumplirse. El reino de Dios es tanto para hoy como para mañana. Ah, no, yo todo lo dejo para mañana. Sí, el Señor me va a resucitar. Sí, yo dejo todas sus promesas para mañana. Yo las creo. Yo creo todas las promesas. Yo creo la palabra de Dios. No, mi hermano. La profecía bíblica es tanto para hoy como para mañana. Quien la vive hoy puede decir, mañana lo voy a experimentar a plenitud. Porque el reino de Dios es tanto para hoy como para mañana. Pero si no lo vives hoy, es difícilmente lo vas a alcanzar otro día que no sea, no sé. Es hoy es que vivimos, sí. El Señor dijo, hoy es el día de salvación. Salvación significa liberación de todo tipo de mal. Hoy es el día de libertad. Hoy es el día de liberarnos del mal, del pecado, de la carne, del diablo, del Adán, de la esclavitud, sepultarlo, sembrar el Adán, para poder que el nuevo hombre y la nueva naturaleza sea reflejada en nuestras vidas, plantar con el Señor, para que en su semejanza de su muerte también experimentemos, Romanos 6:5, la semejanza de su resurrección. Alabado sea el Rey. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados con Él. ¿Cuándo? Con Él. Cuando el Señor es sepultado, yo fui sepultado con Él, porque somos sepultados, tú y yo, todos somos sepultados con Él para muerte. Verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Sí, la clave está con Él. En la semejanza de su muerte, yo fui plantado, yo fui resucitado, yo fui crucificado con Él. Y todo esto con el objetivo, sigue diciendo Romanos 6:6, para que el cuerpo de pecado sea destruido, para que el cuerpo animal sea sembrado y entonces el cuerpo espiritual sea manifestado. O sea, Cristo manifestándose en mi vida y cumpliendo la primera fase, podríamos decir, de su resurrección gloriosa en mí. Porque el evangelio y el reino es tanto para hoy como para mañana, pero si no lo vivo hoy, no sé qué va a pasar mañana. Sí, página 1393 de la Biblia Plenitud, ahí está esa explicación. Bendito sea el Rey para siempre. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos estábamos muertos en, pero ahora hemos sido sepultados o muertos con, pero dice cuando estabais muertos en, Él os dio vida, nos va a dar, no, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, y juntamente con Él, escuche, y juntamente con Él nos resucitó, juntamente con Él nos resucitó, otra vez, con Él, ¿sí? Es que con Él fuimos sepultados. Es que con Él
fuimos sembrados. Es que con el Adán todos morimos, pero con Cristo, el segundo Adán, espíritu vivificante, todos vivimos. Si nosotros todavía caminamos conforme al hombre animal y no lo hemos sembrado y no lo hemos sepultado, entonces estamos en problemas. Porque tú estás caminando conforme el barro y todavía no te has dado cuenta de lo que vale, de lo que el Señor ha rescatado, de lo que Él ha redimido, de cómo Él te mira y cómo Él te ama y cómo tú eres especial y cómo tú has sido santificado posicionalmente hablando en su palabra. 1 Corintios 15:50 dice: pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. ¿Sí? ¿Qué dijimos antes? El reino de los cielos o el reino de Dios es tanto para hoy como para mañana. ¿Y cómo yo experimento el reino de Dios hoy? Si el Señor dijo: el reino de los cielos está entre vosotros, el reino de los cielos está en vosotros. ¿Cómo yo experimento el reino de los cielos hoy? Bueno, precisamente, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Yo puedo experimentar el reino de Dios solo hasta que sea plantado con Él, hasta que sea sembrado el hombre animal, porque dice: necio, lo que tú plantas no se vivifica, sino muere antes. Tenemos que dejar que con Cristo seamos sepultados en esa semejanza, en esa similitud con Él, para que con Él seamos resucitados entonces. Pero si queremos o tratamos de hacerlo en carne y sangre, no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr, amado. No. Alabado sea el Rey. Filipenses 3:3, vamos a ir concluyendo aquí. Gracias por estar ahí, gracias por estar compartiendo este momento de bendición, y yo espero que si estas verdades le están enseñando algo poderoso, que cambie, que transforme su vida, compártala. Filipenses 3:3 dice: porque nosotros, escuche que es importante, porque nosotros somos la circuncisión. Usted sabe que en el tiempo de antes el pueblo de Israel, el sello, la marca que ellos tenían de su pacto con Dios era la circuncisión, ¿sí? Había una parte que era rota o cortada, y entonces cuando esa parte era rota, esa parte carnal, ellos ya tenían la señal de que eran parte del pueblo de Dios. Y entonces el apóstol Pablo, hablando de que nosotros no debemos de incurrir en ninguna marca externa, porque si no es interna, él dice: porque nosotros somos la circuncisión. Pero comienza a explicar cuál es la circuncisión, de qué circuncisión está hablando, ¿sí? Porque Isaías dice que ningún incircunciso entrará a la ciudad santa de Dios. Entonces, definitivamente, cualquier persona, para que entrara a la ciudad santa de Dios, a la Jerusalén celestial, entonces tiene que estar circuncidado. Entonces él dice: porque nosotros somos la circuncisión. Oiga, ¿cuál es la circuncisión? Los que en espíritu servimos a Dios. Recuerda que el Señor dijo: mujer, vendrá la hora en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Los que en espíritu servimos a Dios, no en la carne, no, los que el espíritu, porque la carne fue sembrada, fue plantada. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos, ¿sí? Porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la gloria y la excelencia del poder sea de Dios y no nuestro. Dice: los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo. Nos gloriamos en Cristo, no en nosotros, sino en Cristo. Y sigue diciendo: no teniendo confianza en la carne. ¿Sí? Porque esa gloria que nos damos no es porque seamos super ayunadores o super perfectos y la confianza la tenemos en la carne. ¿Recuerdan? Porque si el oro estuviera por fuera y el barro por dentro, entonces podríamos ser muy fariseos y muy hipócritas. Y podríamos andar en la calle predicando o enseñando, o en los púlpitos parándonos como si fuéramos los hombres perfectos, juzgando y condenando a medio mundo y presentándonos como el santo de Israel. Pero Dios no lo hizo así. Dios dice que Él puso el oro por dentro y el barro por fuera para que la gloria fuese de Él. Es por esto que el apóstol Pablo dice: nosotros sí somos los de la circuncisión, porque hemos sido separados y hoy lo que hacemos es que servimos en el espíritu
a Dios en espíritu y en verdad, y nos gloriamos en Él, en Cristo, no teniendo confianza en la carne, no teniendo confianza en el Adán, no teniendo confianza en la parte animal, porque lo animal es primero y luego lo espiritual. Alabado sea el Rey. Colosenses 2:11 dice, y ya vamos terminando, en Él fuisteis circuncidados. Otra vez habla circuncisión, separación, cortar. En Él fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Al echar, ¿cómo se dio esa circuncisión? Al echar, al tirar, al botar, al sepultar, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, porque no tenemos confianza en la carne, nuestra confianza está en la circuncisión de Cristo, en lo que Él hizo, en lo que Él logró, en lo que Él conquistó. Alabado sea el Rey. En Él fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano. ¿Te habrás dado cuenta tu hermano? ¿Conocerás tú de la circuncisión? Hablo del nuevo pacto. Hablo de lo que sucedió ahí, hablo de sembrar al hombre animal, hablo de ser plantados con Él para ser resucitados con Él, a fin de que el cuerpo de pecado sea destruido. ¿Sí? Con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Romanos 6:9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Verso 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Verso 11, así también vosotros, así como el Señor murió al pecado una vez por todas, así también vosotros considerados muertos al pecado. Muertos al pecado. Muertos al pecado, pero vivos o resucitados para Dios en Cristo Jesús. Estamos leyendo Romanos 6:11. Colosenses 2:12, sepultados con Él. Ojo, que dice aquí en el bautismo, Y está hablando de su circuncisión, está hablando de su sepultura, está hablando de sembrar el hombre animal, de sepultar en la semejanza con Él, de sepultar al hombre adánico, de ser sepultados con Él, de ser circuncidados con Él, de morir con Él. Porque el que quiera ganar su vida la perderá, pero si hoy la perdemos, pero aquel que la pierda, ese de seguro la ganará. Tienes que perderla primero, no tienes que intentar perderla, tienes que perderla aquí, porque es aquí donde tienes que ser circuncidado. Colosenses 2:12, hablando del bautismo del Espíritu, que nos bautiza en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, y en ese cuerpo somos crucificados, sepultados y resucitados. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Nuevamente dice con Él. ¿Y cómo fuimos muertos y sepultados y resucitados con Él? Dice, escuche, mediante la fe en el poder de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo fui yo bautizado? Sí, porque alguna gente dice que fuimos bautizados cuando se nos bautizó en agua, y que ese es el bautismo que cuenta, y el que se bautizó ahí, entonces ya está bien. Y si se bautizó en el nombre de Jesús, amén. Y si se bautizó en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu, unos dicen así es, otros dicen así es, otros dicen no, así tampoco es en el nombre de Yeshua. No, otros dicen tampoco es en ese, es en el nombre de Yahvé. Y entonces todo el mundo dice, tenemos el bautismo verdadero. Lo interesante es que solamente existe un bautismo en el nuevo pacto. Pablo habló de un Señor, una fe y un bautismo. Y también Hebreos dice, por tanto ahora dejando los rudimentos. Y ahí habla de los bautismos. Bendito sea el Señor para siempre. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados no mediante un rito, sino mediante la fe en el poder de Dios. ¿Tienes tu fe en el poder de Dios que sepulta al hombre carnal, que sepulta, que siembra al hombre animal y resucita porque la semilla no vive, sino muere antes, tiene que morir para que entonces salga una nueva vida? Tenemos que ser plantados en esta semejanza o similitud con nuestro Señor. Entonces dice, resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios. Pero ¿cómo había que resucitar? Carne y sangre no puede entrar. Carne y sangre no puede entrar al reino de los cielos. Hay que plantarla mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos estábamos dentro, estábamos encerrados, muertos ahí estábamos nosotros, muertos en pecados
y en la incircuncisión, porque él no había separado ese cuerpo pecaminoso carnal, ni lo había sepultado. Estábamos muertos en pecados y no estábamos circuncidados. Dice, y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, del Adán, del hombre pecador, no había sido separado. Ahí dice, os dio vida juntamente con él, nuevamente con él, perdonándoos todos. ¿Cuántos pecados? Y él os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ojalá que entendamos esto de con él y todos y todo esto, porque a veces decimos, sí, el Señor me perdonó cuando yo vine y me arrodillé y le pedí perdón, pero después de ahí, a los de ahora, ahí los está apuntando, ¿verdad? A ver cómo me va luego cuando él me saque la lista, ¿verdad? El rollo, digo, o el libro donde tiene apuntados los pecados, no sé cuántos serán, pero hay que tener cuidado sobre si creemos que él perdonó todos los pecados o creemos que solo perdonó unos y ahora estamos como quien dice, a ver qué pasa. Alabado sea el Señor. Bueno, por eso es que hay que sepultar, por eso es que hay que sembrar al hombre animal, por eso es que tenemos que ser plantados en esta semejanza, en el bautismo del Señor, porque ahí en ese bautismo Él destruyó al hombre de pecado y al pecado en sí. Romanos 6:4 dice que el fin de todo esto es a fin de que como Cristo resucitó a los muertos, así también nosotros andemos en una vida nueva. Sí, amados, el Señor quiere que andemos en una vida nueva, en una vida de bendición, en una vida de libertad, en una vida de paz, en una vida de gozo. Así es que ese es el fin de todo, que no caminemos en esclavitud, sino que vivamos en una vida tranquila, en su presencia y en su gracia. Bendiciones, amados, y compartan.